Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a este seminario en línea de hoy, captando las voces, generando evidencia para CAFAG. Mi nombre es Ahman y yo soy coordinador para el grupo de trabajo de Quebec. Este seminario es organizado por CAFAG y por el grupo de trabajo AMI. Estamos aquí para establecer un nuevo terreno sobre este tema de los niños y niñas vinculados a grupos y Fuerzas Armadas. Vamos a compartirles lo que son los riesgos asociados a esto. Les vamos también a compartir las distintas herramientas que tenemos para ustedes. Gracias por unirse a nosotros. Ahora voy a darle la palabra a Josiah, quien nos va a hablar de las presentaciones. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde se encuentren. Mi nombre es Josiah Kaplan. Yo soy especialista en protección de la niñez y estoy basado en Italia. Y yo trabajo para este grupo de trabajo de evaluación de las medidas y evidencia. Vamos a enfocarnos hoy en este tema realmente de cómo generar pruebas, que es algo muy difícil, muy delicado cuando hablamos de la implicación de los niños y niñas en grupos armados y fuerzas armadas. Involving children associated with armed forces and armed groups Entonces, in the generation of research itself es poses en la generación significant realmente execution de risks pruebas, de associated with the información, recruitment into research processes, but y en also estos tremendous procesos opportunities for informing evidence-based y responses realmente through their poder perspectives. dar Children in oportunidades, any context, including buscar CAFEG, respuestas. have unique insights into their own experiences, challenges, Los risks, and the context in niños y which they niñas que operate. están And these contributions vinculados de can esta really, again, manera, do and viven en directly distintos to enhance the program contextos, effectiveness y involving esto context es lo que analysis queremos and evaluar contributing para to realmente our trabajar en goal la interventions. eficiencia But de we know that this is an nuestro extraordinarily trabajo. challenging, Sabemos and que so esto field es un gran practitioners often desafío require additional y technical las personas que guidance están en el and good practices terreno on how necesitan evidence realmente generation activities mejores involving CAFEG can guías be conducted safely and effectively. y And that's de what we've qué determined to manera come llevar esto together a today cabo de to manera discuss. más So we have eficiente. three objectives in this webinar. We're going Tenemos to be 3 objetivos en este hearing about seminario. ways in which we can promote Vamos a a escuchar la safe, manera que podemos ethical, and promover uh, rigorous una manera segura y involvement of children ética associated with armed forces and de la active groups implicación de in niños evidence y niñas generation and in the en collecting of data grupos y on fuerzas armadas. situation. But second, we're here to share methodological good Luego practices, which are vamos often not a consolidated compartir in buenas guidance, but are part of prácticas anecdotal para tener experience. una And guía, we invite you to both escuchar learn from our anécdotas, panelists, but also share your no solo own aprender entonces experiences, de reflections, los and panelistas, sino perhaps también podremos challenges compartir in the open nuestros Q&A, propios, and likewise to discuss the evidence nuestras and propias approaches to experiencias risk assessment tools and y guidance también that may potentially mitigate potential risks for CAFAG ver cómo se in your puede ongoing data collection process. mitigar el To hear riesgo about these potencial. Para themes, escuchar we are joined by a really exciting panel. estas I'm very, presentaciones tenemos very pleased to panelistas muy welcome interesantes. Sophie Bray Watkins, Voy a who darle is the la Special bienvenida Mission a Advisor at War Child, Sophie Siobhan O'Neill, who's the head of Grebankers, Project Siobhan Latinx O'Neill, Armed Conflict at quien UNIFIR, and Kendra trabaja Mejon, para who's the todo lo CAFAG que son Advisor at conflictos Program Commission. armados, I'm going to y ask each Sandra panelist, Mellón. Les voy a particularly pedir a Sophie, to cada speak for quien about 10 minutes
Va a obtener 10 on minutos their para topic of presentar choice, sobre and su then we will tema, open it el tema for que hayan escogido. questions and answers. So Y al thank you all final very much for tendremos being here un again. tiempo And para Sophie, preguntas y over to you. respuestas. Así que muchísimas gracias y Sophie a ti. Hi everyone. Real pleasure to be here with you today. Hola a So todo in el the mundo, time I es have, realmente un I'd placer like to estar run aquí con through ustedes. some of the En experiences el we have tiempo at que War Child tenemos hoy, with engaging with children quisiera and youth in our em, associations with armed groups. hablarles un poco Next slide, please. de cómo trabajamos entonces So con first I'm going to niños y start niñas que by están having a quick look at vinculados what we en mean by grupos evidence armados. generation in the context of this discussion, what Quiero we are hablarles speaking to primero and not speaking cuando to, hablamos before de moving on to generar thinking about pruebas, safety risks and ethics, cuando starting with hablamos some también de assumptions los that we need to have riesgos that would underpin all of this, and then an que example of the entendemos process and también por stages that generación de we pruebas, a could qué go nos through. referimos, And finish just with a cómo pensar en la report that you seguridad, could look los at for a bit of riesgos y la inspiration ética, and y voy a resource that we terminar con have un that could be informe y useful for some of recursos que your tenemos work. que pueden ser Next slide. útiles para su trabajo. So Siguiente, por thinking about what favor. kind of evidence, important to say at Entonces, this cuando point, these are pensamos en qué ideas, tipo de reflections, pruebas, tips on information estos gathering, but not son formal research. And we all know the formal work guías que les that pueden requires a ayudar different process. en We're talking about ethics in terms of una, formal cuando hacen research su would it be things such as investigación. clearance from an ethics board. Your safeguarding practice would need to be slightly different. This really is thinking more Eh, about how Es organizations, realmente un enfoque a can veces facilitate less distinto formal forms of information gathering with CAAFAG. So things y such as la consultations protección or assessment, project design and planning. puede ser distinta Another según el point I think contexto. it's Entonces aquí important sobre to todo es make clear is this is not consultar information las gathering for content or for evaluaciones, communication purposes, planificaciones. which again has a very different Entonces set of no es considerations and solo stages and things that recopilar you would have to do. información, So next es slide, please. un proceso distinto. Okay, so I think there's some basic Entonces, prerequisites. como I imagine that most of the decía, people joining the call today, this will be the las case. But all of bases the process and the things that I will talk through in a y second todos follow los a similar procesos de set los of que yo voy a assumptions. hablar, And that is that those that are seeking to do this no work already queremos have a basarnos linkage or realmente relationship with en CAAFAG, información would concreta either y through their direct tener work or vínculos y through a relaciones strong con el relationship and CAFAG, partnership tener with una a local presencia organization or mantenida, community group. I think tener without that, esta it's very difficult disposición to be a able to talk about transformar la embarking on this kind of información en activity cambio y with acción. CAAFAG. Y no To siempre es consider sencillo that you have a pensar en maintained esto. presence. So by that I mean that you're not going to be dipping Cuando into hablamos también certain de una content and then leaving presencia again, but constante, no what to think queremos about what is the evaluar un possibility you have to contexto, maintain your work in sino that ver area. cuál Again, es either la posibilidad through de a partner or mantener in the work that you directly un support. trabajo en esa So think zona. through your willingness to turn information into change Cuando and hablamos action. también This de is la a really key disposición a point that transformar la ethics in terms información of any en un research is cambio y about acción not y repeating en things toda that have already been búsqueda. done. So is that information already No available, but queremos also you don't repetir gather cosas que information ya for se han information's hecho, sake and that is turned into duplicar el tangible trabajo, activity, policy ver guidance, program entonces guidance, todas las action change herramientas que that están you will be really disponibles utilizing that information. y poder And then así also utilizar that you've esta got the necessary información. safeguarding expertise and Es mechanisms and processes también already in place asegurarse before you que embark on such work. disponen de I think los that's probably a conocimientos y standard that most mecanismos de people diving into salvaguardia it would already have, necesarios. expect. On top of that, I think it's important Además to de ello, yo consider creo que how bueno, es you plan importante your process considerar around the needs of the young people cómo rather than establecen su necessarily proceso con start point los being what you want. By jóvenes. that I mean that a lot of the time when we're Y por looking ello at lo que quiero evidence decir que generation, the muchas veces focus is cuando on hablamos de generar what's pruebas, the kind of cohort uno number we want to work with. se So what's our enfoca ideal en sample cuál size? es el número Whereas de actually personas for con quien CAAFAG, queremos I would trabajar. suggest it's the other way round. Yo The lo que main thing that should be sugeriría es al informing the work contrario. is what are the needs of those young Lo people primero as individuals and hay as que a ver group. es cuáles How will son you las meet them in the present necesidades and make de your estos numbers and access jóvenes plan around that rather than what y you establecer hopefully would un ideally do, proyecto which might alrededor arrive de later for esto y people. no empezar con cuál And then sería el proyecto 3 ideal. principles also Realmente ir a la base, ver underpin all cuál of es la this, which I'll speak to necesidad. in the next slide as well. And that's that
Y algo de lo que voy a hablar luego también es estar bien informado entonces sobre el trauma, no hacer daño, pensar en cómo actúa el estigma y pensar cuál puede ser este daño en todas las fases de la investigación. También, bueno, como decía, pensar en el estigma porque es algo muy complejo, cómo interactuar con jóvenes, comunidades, familias. Y cuando hablamos del estigma y la interacción al ir a recopilar la información. Algo que pasa a menudo también es, no es muy útil hablar de experiencias personales. Es mejor hablar a la tercera persona o de manera más impersonal y es mucho mejor acogido y así la persona se siente más identificada. También hay que pensar cómo esto puede afectar a la persona y cuando estamos en este proceso donde queremos reconstruir, tienen que asegurarse que realmente toda actividad que hagan va en este sentido. Y obviamente la recopilación de toda la información es una etapa muy importante para ayudar no solo a los niños, sino a los jóvenes. Pero trabajar con los jóvenes es un proceso distinto. Y esto podría ser un punto muy interesante para otra conversación. Siguiente, por favor. Aquí está el ejemplo de un proceso de distintas fases. En el primer paso se puede hablar de definir, entonces realmente, ¿qué se necesita? ¿Cuál es la información que ya existe? Hay que mantenerlo sencillo, a pequeña escala. Es mejor y más seguro probar primero con pequeños grupos. Elaborar un plan básico, pero tiene que ser flexible, poder adaptarlo según lo que van escuchando, no hay que ser rígido. Comprender la pregunta de investigación que se tiene, plantarla con un enfoque más abierto, porque esto puede llevarle a lugares, conversaciones que no habían pensado, darles mayor información. Por ejemplo, si se enfocan en la educación, quieren aprender sobre ello, buscar información, pero si lo abren más a una visión holística, esto puede aportar mayor información. Es importante que el personal conozca y entienda el CAFAG y cuáles son las necesidades. Entonces, que los jóvenes confíen en ustedes. El segundo paso es la invitación y el consentimiento un consentimiento informado. Encontrar e invitar a estos jóvenes, dedicar tiempo a determinar las circunstancias y las necesidades antes de formalizar esta invitación. Asegurarse que necesitan estos jóvenes para venir a ustedes. Asegurarse que todos los aspectos de esto es accesible y que se necesita para participar. La mejor manera de hacerlo es preguntando, consultando con ellos. ¿Qué necesitarían ellos para poder entrar en este proyecto con ustedes?
y saber que ellos pueden retirarse en cualquier momento. El tercer paso es la evaluación de riesgos. Si hacen su propia evaluación de riesgos, no van a ver todas las perspectivas que pueden ser importantes. Entonces, es importante que los jóvenes piensen ellos mismos en el riesgo y cuando forman parte de estos proyectos, la evaluación de riesgos debe hacerse entonces conjuntamente y no debería hacerse una sola vez al principio, tiene que hacerse constantemente, sobre todo con los jóvenes. Entonces piensen en ellos, ¿qué pueden hacer si sienten que surge un problema por participar en este tipo de proyecto? ¿Cómo deberían contactarles a ustedes si fuese el caso? También es importante entender bien cuál es la política de protección y el significado de estas revelaciones. Lo que es importante, a veces puede ser difícil según el contexto, pero realmente pensar qué es lo que han logrado hacer como organización y qué tipo de posibilidades tienen. Y luego considerar la perspectiva de las comunidades, cómo van a ser vistos si entran en este tipo de proyectos y pensar en cuáles pueden ser las implicaciones negativas. Cuarto paso, si planifican las actividades, lo importante es preguntarle a los jóvenes cómo quieren organizar las actividades, cómo se sentirían más cómodos, qué formato les gustaría más, porque siempre es mejor planificar las cosas con aquellos a los que se quiere involucrar, obviamente. Entonces es preguntarle a los jóvenes, como decía, que les ayudaría a facilitar su participación, qué formato les gustaría más. Y lo que es importante siempre es hacer esto al principio, verificarlo al final. Y si es un proyecto más largo, hay que verificarlo en camino también. Asegurarse que si le están dedicando este tiempo, darles las necesidades, lo que sea comida, bebida, etcétera. Entonces, garantizarles realmente todo el apoyo necesario. Cuando se analiza luego la información que se tiene, una vez que se haya recopilado los datos, no hay que ser muy rígido y hay que explicarles a las personas que participan realmente cuál es el rol de CAFA, cuáles son las conclusiones que tienen, cuáles son las recomendaciones, porque es ahí donde se tiene una mejor comprensión de lo que ellos tratan de comunicar. En la recopilación de datos, cuando se trabaja con jóvenes, es mejor siempre trabajar directamente con ellos y no traer gente de fuera. Y es muy importante, antes que nada, establecer la confianza
ver cuál es el entorno al principio de las actividades. Se pueden hacer maneras también de buscar que la persona pueda liberar su estrés. Hay que asegurarse entonces que los facilitadores estén formados y sepan cómo trabajar con los jóvenes que han sufrido traumas. Y la última etapa, que es en realidad la más importante, es este ciclo de retroalimentación. Y cualquiera que sean sus planes, es vital que siempre se aseguren de que los jóvenes sepan qué ha pasado con sus comentarios, cómo ustedes han recibido lo que ellos han compartido, asegurarse que los circuitos de retroalimentación estén claramente incluidos. Realmente tener un nivel de compromiso. No es una lista larga de cosas que hay que pensar, pero quería ilustrarles las distintas etapas. Siguiente, por favor. Aquí hay distintos ejemplos. Tenemos este taller que se llama Voice-More. Tiene una guía, habla realmente de todos los componentes de una investigación participativa. Ahí pueden encontrar sesiones interesantes y también hay un proyecto que se hizo en la República Democrática del Congo. Un grupo mixto también que se hizo. Y hay muchos ejemplos que pueden ser muy interesantes para ustedes. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sophie. Fantástico. Solo quiero dejarles saber a los participantes que van a tener acceso a todas estas presentaciones. Cualquier comentario, pregunta que tienen, pueden ponerlo en la ventanilla de preguntas y respuestas y al final regresaremos a todas estas preguntas. Ahora vamos a escuchar a Siobhan O'Neill. Muchas gracias. Hola, yo soy Siobhan O'Neill. Yo manejo los proyectos de conflictos armados, siguiendo trayectorias de personas implicadas en grupos armados, incluyendo niñas y niños. Hemos seguido a estas personas durante años, comprendiendo sus experiencias, qué tipo de apoyo han recibido, integramos, reintegramos sus necesidades y trabajamos. Hacemos un trabajo realmente multinivel. Hacemos grupos de enfoque, hacemos trabajo experimental y también mucho trabajo participativo. Entonces quería compartir distintos ejemplos de esto en distintas pues lecciones que hemos aprendido y herramientas que queremos compartirles y pensamos que podrían ser interesantes. Entonces, para aclarar, somos un equipo de búsqueda tratando de realmente apoyar a las personas que trabajan en el terreno y siempre estamos muy enfocados con nuestros asociados que trabajan en el terreno. Quisiera destacar dos ejemplos de los últimos años. El primero es un trabajo que desarrollamos con Sophie y su equipo en War Child. Y esto es, no hay investigación sobre nosotros, sin nosotros.
Y también hemos estado trabajando con War Child y otros asociados en un programa participativo y hemos acompañado a estos grupos entonces. En esta primera iniciativa, en 2019, elaboramos entonces unas herramientas con War Child. También trabajamos con CAFAG y tratamos de crear una metodología que nos permitiría tener conversaciones sobre la experiencia de estos jóvenes y que fuese no solo extractivo, que realmente puedan compartir su experiencia, pero también lo que ellos creen que debemos hacer para apoyar su integración. Algo en lo que queríamos hablar cuando hay estos días de reclutamiento en grupos armados era entonces creamos una versión del juego en realidad que se hizo y de esta manera pueden participar de manera un poco más impersonal o anónima. Y entonces con la CR creamos una versión para el terreno. Es un cartón laminado que se puede llevar al terreno. Se puede usar con marcadores borrables y se puede utilizar durante años. Se usó en Nigeria con niños que salieron de Boko Haram. Y van a ver un código QR al final que van a poder usar para cargar. Tenemos varios asociados, tenemos 100 cámaras, UNICEF, One Child, organismos en Irak locales, nuestros asociados, para realmente trabajar en esta metodología y tratar de entender mejor las necesidades de los jóvenes y podamos realmente establecer recomendaciones para las personas en el terreno. El objetivo era tener esta metodología en el trabajo que se estaba haciendo en Irak y asegurarse también que sus voces eran llevadas más allá del trabajo y establecer entonces distintos filtros en el proceso, y esto se hizo de distintas maneras. Si vemos la próxima diapositiva, entonces en Mosul el año pasado hicimos 2 programas participativos. El primero era un programa de formación cualitativa para jóvenes investigadores, donde pueden ayudar no solo conversando de estos problemas, sino viendo las distintas perspectivas. Y lo hicimos también con una intervención fotográfica con esta asociación 100 cámaras y nos adaptamos a distintos contextos en Irak. Personas que se ven afiliadas a grupos armados. Entonces,
Hoy estamos en el tercer día de un programa de seguimiento en Mosul y una joven que era participante el año pasado ahora es cofacilitadora. Entonces queremos realmente hacerlos coproductores de este proyecto. Aquí tenemos varias publicaciones. Uno es un informe metodológico de personas que regresaban de Siria. Y estas personas que se veían asociadas con ISIS por distintas razones. Entonces, ¿cómo estas personas pudieron beneficiarse del programa? Luego tenemos, también vimos cuáles fueron las lecciones que aprendimos de estas experiencias, que funcionó bien, que habría que cambiar, cuáles fueron los desafíos. Entonces, esto sería interesante para los que entre ustedes quieran adaptar un enfoque similar. Aquí les voy a hablar un poco de lo que hemos aprendido en estos procesos. Este video está en línea, no sé por qué no sale el código QR, pero esto les muestra lo que hicimos durante el programa. Y esto es una copia que pueden cargar de, entonces, como decía, de este cartón laminado donde pueden jugar, y con WordChild produjimos también entonces ese programa, y es una vez más basado en conversaciones, muy participativo. Para terminar, quisiera hablar de lo que aprendimos haciendo este trabajo. Además de estar en Mosul, hoy estábamos antes en el norte de Nigeria. Trabajamos una vez más en investigación y fotografía, y estamos haciendo un trabajo conjunto en Colombia con comunidades indígenas que se ven impactadas por la FARC. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Como decía Sophie, realmente es la importancia de integrar este trabajo participatorio en las actividades, en las estructuras existentes. Entonces, sí se puede llegar con una idea de proyecto, pero lo importante realmente es ver cuáles son las necesidades para luego determinar entonces cuál sería el proyecto. Y es importante también basarse en estas estructuras existentes para crear una cultura de consulta e intercambio, porque muchas veces estos jóvenes no están acostumbrados a ser escuchados. Está también obviamente la barrera lingüística. Entonces es importante establecer buenas bases para tener conversaciones que sean fructuosas. Sophie también habló de este proceso de consentimiento. Claro que es muy importante el asesoramiento también, no solo por cuestiones de ética, sino porque realmente tiene un impacto en la participación que recibirán. Y es
Perdón, hay un error aquí de ortografía, pero algo que vimos en Mosul también es la importancia de establecer reglas de base para la seguridad y no solo para las jóvenes, sino para los facilitadores. Realmente es un trabajo muy delicado, pero vimos que había no había una buena comprensión al principio de las necesidades tanto de una parte como de la otra. Otro problema que tuvimos donde hicimos este trabajo es trabajar con los jóvenes que se tienen, no los jóvenes que uno quisiera. Son jóvenes que no han ido a la escuela o dejaron la escuela muy pequeños, así que a veces no pueden no saben ni leer ni escribir. Entonces hay que adaptar obviamente el programa. Así que es importante realmente crear algo desde el principio que sea muy flexible. Nos pareció que la fotografía era realmente algo de gran ayuda, particularmente en Irak, sobre todo en estas conversaciones difíciles. Y la fotografía les permite hablar sin necesidad de que sientan que tienen que hablar de sí mismos. En Nigeria realmente es algo que le dio mucho poder a estas personas que tienen en realidad muy poca educación, no han ido a la escuela. Entonces, la fotografía les permitió realmente visualizar y entender mejor. Yo diría, bueno, se habla mucho de el riesgo de volver a traumatizar jóvenes que han vivido estas experiencias, pero lo que nos hemos dado cuenta que es todo lo contrario. Estos jóvenes buscan realmente poder evacuar, hablar, y es una persona, a veces tenemos a estas personas que están tan desesperadas por poder seguir vinculadas con el programa y son jóvenes, personas que nunca habían tenido la oportunidad de hablar, de desahogarse, de contar su trauma. Y es importante entonces ver también que es importante para estos jóvenes qué tipo de programa les ayudaría. Y es algo que no siempre se está buscando en este tipo de perspectiva y a lo largo es difícil también cuando se ven los distintos ciclos. Se requiere muchos fondos y tiempo para prepararse. Entonces, es algo que hay que tratar de incluir en otras estructuras para hacerlo más a largo plazo. Or things locally that can be sort of transitioned to. So maybe some things to highlight there, but very happy to. O con iniciativas locales donde podemos hablar más de Siobhan, thank you esto. so much. Extremely helpful. And again, Muchísimas gracias, Shiva. Tools and resources. Eh, I'm going to
realmente muy agradecido que tengamos estos ejemplos concretos de herramientas y recursos. Entonces, Sandra, para la última presentación y luego podremos abrir para la sesión de preguntas y respuestas. Sandra Meñó, yo trabajo para Plan Internacional. Estoy con el grupo de trabajo de CAFCA y voy a hablar de la participación en este contexto y vamos a ver lo que hemos creado. Entonces, si conocen bien este grupo de trabajo de lo que hemos hecho, elaboramos una caja de herramientas y esto es para darle a los trabajadores en el terreno directivas para la concepción de su trabajo. Consideramos entonces las distintas fases del terreno, están en distintas partes donde ven los distintos programas y entender cuáles son sus necesidades específicas que pueden variar de un país a otro. Entonces, hoy voy a ver una herramienta que hemos desarrollado en el marco del análisis de contexto. Voy a mencionar esta herramienta y cómo utilizamos estos datos para establecer los programas. En el análisis de contexto tenemos distintas herramientas. Entonces recopilamos la información de hombres, mujeres, niñas y niños. Lo hacemos en consulta con niños en este formato que dura 3 medios días o un día y medio, en fin, según la disponibilidad que se tiene, pero recomendamos 3 mediodías con estos jóvenes que tienen de 3 a 17 años con un grupo de máximo 20 jóvenes. Les hacemos participar con distintos juegos y actividades y como mencionó Sophie, tenemos un enfoque que toma en cuenta los traumatismos. No hacemos preguntas personales del por qué se unen a este programa, sino que hablamos en general, porque piensan que las y los jóvenes participan en este programa y de esta manera mantenemos una cierta distancia con ellos según lo que les ha sucedido. Y esto les da la oportunidad de realmente compartir las lecciones aprendidas. Permite también la reintegración y la prevención. Tomamos en consideración obviamente los factores de riesgo, la prevención de que vuelvan a caer en grupos armados y cómo facilitar la liberación de esto, cuáles son los obstáculos de salirse de grupos armados, porque a veces es difícil dejar estos grupos armados. ¿Cuáles son las actividades que pueden hacerse para poder sobrepasar estos obstáculos? Tenemos juegos que no son competitivos, entonces pueden divertirse
participando juntos. También se habla de los desafíos que se enfrentan en la reintegración, las dificultades en la casa, en la comunidad. También hablamos de cuáles son las ventajas de esta reintegración. La reintegración es un concepto que puede entenderse de distintas maneras. Si pensamos en Colombia, en Nigeria, este concepto de reintegración puede ser visto de manera diferente según el contexto. Entonces es que puedan bien entender cuál es el contexto de esto, de cómo lograr una buena reintegración. Entonces, ahora voy a hablar de los datos que hemos recopilado en distintos países y cómo esto puede servir. Primero, en Nigeria, entonces consultamos en CAFAD y vimos, bueno, cuáles son los factores. Vemos también que hay violencia doméstica en su factura y esto es lo que los llevó a caer en estos grupos armados. También a veces ha sido que no han tenido sus necesidades básicas. Los padres no les dan sus necesidades básicas. Entonces buscan esto en los grupos armados. Esto es en el caso de las niñas también que sufren a veces abuso sexual. En cuanto a los niños, a veces son ignorados, abandonados, separados de sus padres. También los estigmas de niños afectados por conflictos armados. Hay una metodología que se puede encontrar. Tenemos entonces un marco de prevención donde aprendemos entonces cómo establecer estos factores de riesgo, que no siempre es sencillo, pero hay que ver cuál es el impacto que esto tendrá en los niños. Y la idea es que con estos datos que vienen directamente de los niños y las niñas, entonces se pregunta a personas en la comunidad ver cómo se puede disminuir estos factores de riesgo para poder eventualmente evitar el reclutamiento de niños en estos grupos armados. Luego aquí hay un ejemplo de los obstáculos, los desafíos de salir de estos grupos armados en República Centroafricana. Los niños dijeron que estos grupos armados los respetaban, valorizaban, entonces se sienten bien tratados. Las mujeres decían a mí, mi esposo me trata bien. Los niños decían, por ejemplo, yo recibí una promoción, entonces yo ahora estoy a cargo de las misiones especiales de mi comando.
porque lo que yo hago, el trabajo que yo hago es reconocido. Y sabemos que si regresan a su comunidad ya no recibirán este respeto. El- las, en cuanto a las niñas, también uno de los obstáculos es otra vez que en el grupo pues se les respeta. A las mujeres se les respeta como esposa del jefe, tienen responsabilidades. También se les da lo que necesitan para su menstruación. En cambio, en la comunidad no tienen acceso a estas necesidades base. Se ven entonces programas que se pueden establecer en la comunidad para que estos niños, estas mujeres se sientan valorizados dentro de su comunidad, que sientan que tienen algo que aportar, que pueden realmente ser valorizados. Cuando hablamos de la reintegración, las niñas hablaban, bueno, de ser acosadas, forzadas a casarse con combatientes, la discriminación por parte de la comunidad y los padres, a los niños era la falta de acceso a documentos legales, no aceptación por la comunidad, exclusión a las actividades. En Colombia hubo, bueno, muy interesante. Vemos que los resultados son muy distintos según un contexto u otro. Los niños hicieron esta lista de atributos que les pedimos que por favor entonces los pusieran por importancia. Entonces, el primero que mencionaron los niños es amor de su familia. Segundo, educación. Tercero, protección y seguridad. Entonces, lo que pusieron de primero no es tal vez lo que lo que hubiésemos pensado. En el número 8 es donde mencionan el tener un medio de vida. Las niñas es distinto, su primer enfoque es la salud, un equilibrio emocional y la familia, la alimentación. También vemos el acceso a productos de higiene, para ellas es muy importante. Y esto permite realmente crear un programa para que las familias puedan acoger de nuevo a los niños y cómo reintegrarlos. Si tomamos, por ejemplo, los 3 primeros factores, decimos, bueno, en este país, para poder tener una buena reintegración, es el amor, sentir el amor de su familia, de la gente que les rodea, acceso a la educación, la salud. Y bueno, hay distintos ejemplos de cómo se puede usar esto. Así que muchas gracias. Y a ti, Josiah. Muchísimas gracias, realmente unas presentaciones muy enriquecedoras. Veo que nos hemos pasado un poco el tiempo y entonces me disculpo desde ya porque tendremos menos tiempo para las preguntas, que de hecho no veo en la caja de preguntas, pero
Si vemos esto como un tema de mayor conversación y podemos hacer otro seminario sobre estos temas que hemos presentado, si pueden tal vez hablarnos de algo más concreto, más específico, si creen que esto puede ayudarles en su trabajo, por favor, pónganlo en la ventanilla de preguntas. Mientras esperamos cualquier pregunta o comentario, quisiera invitar a los panelistas a tomar un minuto o dos para mencionar algo que hayan oído de sus colegas, algo que quieran compartir en particular. So Siobhan, Sophie, Sandra, any reactions from you? Yeah, maybe I can go first. Entonces, a ustedes tres. I was actually very interesting to hear Sophie, Me interesó mucho escuchar la presentación de Sophie definiendo todos los elementos claves que hay que establecer cuando se implica se trabaja con niños y niñas vinculados a grupos armados, fuerzas armadas, todos los enfoques que se establecieron para minimizar el riesgo, asegurarse que esto se hace de manera segura para ellos. También tener el consentimiento de los padres, la familia, del niño, la niña. Entonces me pareció muy interesante el trabajo y ver el vínculo entre el trabajo que ambas hicimos. Yo creo que algo que a mí realmente me impacta es establecer el equilibrio, como yo decía en mi presentación, que esto no paralice tampoco el trabajo con los niños, porque lo que decimos, hay dos extremos. Uno son los jóvenes que no quieren hablar por miedo. Y luego están estos otros ejemplos donde las cosas se han hecho de tal manera que han causado daño. Pero ¿dónde se encuentra el equilibrio? Y siempre digo, encuentro que la protección y el empoderamiento trabajan juntos. Y se necesita realmente encontrar un buen equilibrio con las personas con quienes se trabaja. Y va a haber distintos grupos en distintos contextos. No es algo que se aplica a todo el mundo. Realmente hay que ser flexible y adaptarse. Y realmente hay que contextualizar el trabajo que se hace con estas personas. Y yo creo que son algo que surgió en las tres presentaciones, que es muy importante para mí. Tenemos una pregunta, yo creo que es para ti, Siobhan. Quieren saber quién es el grupo armado en Irak. Sí, trabajamos con jóvenes que son vinculados a ISIL porque tienen un familiar que está vinculado a ISIL. Tomemos un momento a ver si hay alguna otra pregunta o comentario. Yo quisiera hablar de algo que Sophie, tú hablaste al principio, el rol del estigma. En un minuto o dos, tal vez dar dos ejemplos concretos. Bueno, en un minuto no podré dar un ejemplo, pero les voy a decir, bueno, yo creo que la búsqueda del estigma es algo muy interesante y no se aplica necesariamente bien
no se explora necesariamente, pero es algo clave de la experiencia de estos jóvenes. Y sería muy importante verlo más en profundidad, en la correlación entre las experiencias de estos jóvenes y cómo reducir el estigma específicamente a niños y niñas vinculados a estos grupos armados, los que faltan. Y los otros dos puntos es el consentimiento. Yo creo que eso es algo muy complejo, sobre todo con este tipo de personas, y es algo que requiere mayor reflexión. Y bueno, hablamos de edades muy distintas, entonces hay que examinar esto. Tal vez trabajar realmente en grupos según la edad, porque esto tiene una gran diferencia. Sandra habló del empoderamiento de los niños, las niñas, las razones por las cuales ellos participan en estos grupos armados. Fantástico, muchas gracias. Compartiría una reflexión ahora que vamos a terminar y podemos seguir reflexionando sobre esto. Hay dos conversaciones complementarias. Primero, cómo profundizar, establecer mejores prácticas para la participación de estos niños y niñas para que realmente sea significativo. Luego, crear un espacio innovador para el desarrollo de estas buenas prácticas, porque es un espacio que puede ser muy vulnerable. Se puede decir mucho más sobre las prácticas de protección para estos niños y niñas. Quisiera dejarles con esta reflexión y darle las gracias a nuestras panelistas, Sandra, Sophie, Siobhan, a mi colega Stephanie, que trabajó mucho con la AME en toda la organización, así que va a ser un gran gusto de continuar con esta conversación y reorganizar otros seminarios sobre el tema para poder continuar la conversación y la discusión. Así que les doy gracias a todos y con muchas ganas de poder volver a verles pronto.